Dios les bendiga. Una muy buena noche para todos en el lugar en donde se encuentren. Sabemos que Dios tiene planificado hoy un tiempo muy especial para edificar nuestros corazones. ¿Qué tal si me acompaña a hacer una oración para pedirle al Señor que esta noche preciosa pueda hablar a nuestras vidas y cumplir su propósito? Ahí donde estamos, donde quiera que nos encontremos, el oído de Dios está dispuesto para escuchar nuestras peticiones y nuestra oración. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa que nos permites reunirnos a través de este medio, Señor, y llegar hasta los lugares que tú has determinado. Venimos por el nombre y la sangre del Señor Jesucristo para alcanzar gracia y favor, Señor, delante de tu trono, porque tú lo has prometido. Quita todo estorbo de las mentes, clamamos por las peticiones y las necesidades que están, Señor, en el corazón de cada uno y que hoy las presentan delante de ti. Señor, suple toda necesidad espiritual, física o material en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Preguntándole al Señor cuál era la palabra y después de decirle a usted bienvenido a este espacio, Dios me daba un título y una palabra específicamente en volver a tener esperanza. Volver a tener esperanza. El porqué de esta palabra usted lo va a encontrar si puede permanecer llevando esta transmisión porque sé que Dios va a hacer algo. Veamos, algunas de las cosas que regularmente nos hacen caminar y depender de ellas son nuestros sentidos en términos físicos, corporales, fueron puestos precisamente para traer toda la información a nuestro cerebro y en base a esa información nosotros actuamos, nosotros decidimos, nosotros nos protegemos o muchas veces nosotros encontramos seguridad a través de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que gustamos. Los cinco sentidos en su totalidad son canales de información que le proveen precisamente a nuestro cerebro una manera de ver la realidad. Sin embargo, podemos también entender que nuestro entendimiento nace de las cosas que nosotros percibimos. Es decir, entendemos según lo que percibimos. Y las percepciones son esas sensaciones a través de la vista o a través del oído que nosotros encontramos en nuestro entorno. Esto es bien importante porque las percepciones no siempre son la realidad. No sé si a usted le ha tocado alguna vez encontrar momentos o personas que han percibido situaciones respecto a lo que usted piensa y probablemente usted ni eso está pensando. Las percepciones suelen ser muy engañosas y si bien es cierto, nuestros sentidos están entrenados de por vida para llevarnos esa información, debemos muchas veces de caminar con la seguridad no de lo que percibimos, sino de lo que en verdad las cosas podrían ser. Las percepciones pueden ser muy diversas, pero la realidad es lo que importa en este caso. Y cuando se trata del mundo espiritual, el mundo espiritual no es sencillamente lo que se percibe. Las percepciones nos llevan a sentir y los sentires muchas veces van a estar equivocados porque son dependientes de las circunstancias. Cualquiera podría percibir una gran tormenta y creer que esta tormenta nunca va a terminar y no va a pasar. Y si tan solo usted cambiara de posición y se adentrara un poquito más en las alturas, encontraría que esas nubes que tienen la tormenta se quedaron en la parte de abajo. Y usted logró pasar a una dimensión o a una altura en donde el sol está brillando precisamente en su esplendor. Eso hace que las percepciones no siempre sean confiables. Hay personas que se han preocupado por lo que han percibido. Hay personas que rompieron relaciones por una mala percepción. Muchas veces hay gente que pudo ver a otros hablando y percibió que estaban hablando de él o de ella,
cuando las cosas no eran de esa manera. Entonces, las percepciones deben de ser tratadas desde el mundo natural y nosotros poder entender que el mundo sobrenatural gobierna sobre el mundo natural. Hebreos capítulo 11 dice que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. De tal manera que si lo que se ve tuvo un origen en lo que no se ve, es más real lo que no se ve que las cosas que vemos. Esto para poder cimentar esta noche una palabra en relación a de dónde vienen, cómo Dios obra, de dónde viene tu provisión. No viene de las cosas que ves. Porque las cosas que ves, dice el apóstol Pablo, dice la escritura, que son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. En este momento podrías estar viendo la necesidad económica, podrías estar viendo enfermedad o la amenaza de esta pandemia, pero esas son cosas temporales. Sin embargo, las cosas que no se ven, dice la Biblia, esas son eternas. Y eso es lo que nos trae al corazón una esperanza. Les recuerdo el título de esta noche es cómo volver a la esperanza, recuperando la esperanza, cimentándonos en esa esperanza que Dios quiere. Volver a tener esperanza puede ser la clave para que las cosas cambien en este momento en el que lo que se encuentra es precisamente desesperanza. Ahora, si las percepciones nos matan la esperanza, porque percibimos desempleo, percibimos una situación económica crítica y como la plantean muchos analistas, una recesión económica, es decir, un retroceso en el avance y en la productividad y en la situación de beneficio que en la economía pudimos encontrar hasta antes que empezara esta crisis por esta pandemia. Esas son las percepciones. Sin embargo, tenemos que ir más allá de lo que nosotros percibimos o podemos ver. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Y esto es bastante delicado si no consideramos que el alma podría jugarnos una mala jugada, como decimos, porque el alma simplemente piensa por lo que percibe. Por eso es que la vida del cristiano es una vida a un nivel superior del alma y es el nivel del espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice la escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese ser del que ahí se habla, todo vuestro ser, es un ser tripartito. Está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Sin embargo, el espíritu viene a ser esa estructura intangible, esa estructura que no podemos palpar, al igual que el alma, pero en una dimensión en donde Dios mismo dice que Él también es espíritu y los que se acercan a Dios es necesario que se acerquen en espíritu y en verdad. Ahora, el pecado regularmente mata al espíritu. La paga del pecado es la muerte. Adán y Eva pecaron y Dios les había dicho que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, habrían de morir. Sin embargo, comieron del árbol y aparentemente ellos no murieron en el cuerpo. Siguieron viviendo todavía muchos años, pero su espíritu había sufrido el daño más profundo. Su alma quedó afectada, siguieron sintiendo, siguieron pensando, porque en esta dimensión de la mente hay pensamientos, hay razonamiento, hay intelecto. La parte de la mente es un componente de nuestra alma. Por eso es que la Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento, dice Romanos 12, para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, junto a eso están las emociones. Tus pensamientos son una cosa, pero las emociones son esas sensaciones precisamente que nos hacen estar alegres o nos hacen estar tristes, nos hacen estar enojados o nos hacen estar muchas veces, no sé, en toda la gama de emociones que tú puedas encontrar. Esta parte emocional también la vamos a entender como los sentimientos. Y junto a la mente y a las emociones, definitivamente que está la voluntad. La voluntad es dependiente de las cosas que pensamos y de cómo nos sentimos.
Cuando no tenemos voluntad de hacer algo, lo más probable es que hay un pensamiento detrás o hay un sentir más fuerte que lo que nosotros podríamos esperar y que detiene una decisión que nace de la voluntad. Ahora mismo hay gente que tendría que decidir por levantarse de la crisis, de la enfermedad o salir de una prisión, de una adicción o de una dependencia X que le está destruyendo, pero su voluntad está atada por sentimientos. Precisamente hay gente que dice que no puedo dejar esto, es decir, su voluntad fue hasta cierto punto afectada por lo que piensa o por lo que siente. Pero ¿por qué considerar esto? Porque el alma regularmente va a perder la esperanza. Y hoy el tema basado precisamente en cómo recuperar la esperanza, en cómo permanecer esperando que la promesa llegue, a pesar de que las cosas no invitan a creer que se puedan cumplir. El alma tiene la tendencia a deprimirse. De hecho, la Biblia nos enseña precisamente que el alma se basa en lo que sentimos. Vamos a darnos cuenta que el alma está amarrada a los sentimientos. Cuando alguien aparece, yo siento hacer esto, es que yo siento aquello, y a veces hasta nos podemos escudar hablando de las cosas que Dios quiere en función de lo que sentimos. Y eso no siempre va a estar de la mano con lo que Dios quiere. Encontramos personas que muchas veces dicen, yo no puedo perdonar porque no lo siento. Te voy a perdonar cuando yo lo sienta. Y definitivamente que el perdonar no es una cuestión de un sentimiento, es una cuestión de obrar conforme a la palabra y a lo que Dios quiere, lo sintamos o no lo sintamos. Van a haber ocasiones en donde no sentimos el deseo quizás de buscar cosas que van en nuestro beneficio. ¿Cuántas veces no sentimos el deseo de levantarnos tal vez de la cama o no sentimos el deseo de emprender la tarea en el trabajo porque hay diferentes momentos emocionales, pero que no pueden retener tu vida? No puedes retenerte simplemente por lo que tu alma, que se basa en lo que siente, te está diciendo. El alma se fatiga y se angustia, eso es un hecho, porque el sentimiento puede ser tan profundo hacia la tristeza, hacia la depresión, hacia la escasez, hacia lo que ahora mismo no se tiene, y eso está trayendo fatiga, está trayendo angustia. Sin embargo, el que camina en el espíritu va a tener una dimensión diferente, porque no depende de lo que siente, sino depende de lo que cree. Es más, caminar en el espíritu trae frutos de los que de los que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les va a decir en el capítulo 5 que los frutos del espíritu regularmente van a ser así de positivos: gozo, paz, paciencia, bondad. Pero dentro de esos 9 frutos está la fe. Y cuando el alma se resiste a creer porque está fatigada y está cansada, el espíritu podría decir: si permaneces en fe, te vas a renovar. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe. Y se fortaleció en fe alabando a Dios. Bajo ese contexto es importantísimo que veas cómo el espíritu opera para devolverte la esperanza. Tengo el hecho de que cuando el alma se cansa y necesita ser confortada, necesita ser de alguna forma estimulada, la Biblia dice en el Salmo 23, precisamente en el versículo 3, que el Señor confortará mi alma. Cuando ya no estás dispuesto a seguir porque tu alma te hace sentir menos, tu alma te hace sentir cansado, deprimido, menospreciado o en el peor de los desánimos, tienes que creer que Dios mismo prometió que Él puede confortar tu alma. Y confortar tu alma es darle reposo, es darle descanso. El confort es una condición de paz, es una condición de reposición de fuerzas, de renovación de ánimo y de fortaleza. Y literalmente, si Dios va a confortar tu alma, es porque va a rebajar tu presión, va a rebajar las tensiones que te han mantenido y te va a dar confianza
para poder caminar con una esperanza precisamente. Si Dios conforta el alma, como lo dice el Salmo 23:3, voy a encontrar que hay momentos que necesito que esto pase. En el Salmo 42:11, el salmista está desesperado, está ante una crisis, precisamente sus enemigos se están burlando de él. Su alma entró en una depresión y él le tiene que hablar a su alma y decirle: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estas dos condiciones, que son las primeras que encontramos en este versículo, reflejan muchas veces la experiencia por la que todo cristiano tiene que pasar. Porque para que haya fe, tú te vas a tener que enfrentar a todas aquellas cosas que no te animan. Si no, la fe no sería precisamente necesaria. La fe, dice Hebreos 11, es de la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que por la fe conquistaron reinos. Por la fe, mira, caen los muros. Por la fe se puede recuperar lo que se daba por muerto o se daba perdido. Es decir, la fe tiene un poder tan extraordinario cuando proviene precisamente de Dios, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Entonces, lo que proviene de él es su naturaleza. Tú nunca viste a Jesús enfermando gente, lanzando maldiciones, profetizándoles desgracias. No, tú ves a un Jesús cargado de gracia y verdad, dice la Biblia. En lugar de desgracia, en él había gracia y verdad. Y como lo diría San Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, dice que de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Gracia sobre gracia, es decir, un favor sobre favor constantemente. Si esa es la naturaleza de Dios, cuando tu alma se cansó y se desesperó, tú tienes que saber que lo inmediato al acercarte a Dios es que vas a volver a lugares de reposo y al confort de tu alma. Y por otro lado, la turbación, el hecho de un momento turbio, es un momento de confusión. Cuando las aguas se han vuelto turbias, no se puede ver a través de ellas. Precisamente se levantó el sedimento del fondo del mar o el lugar donde te encuentres. Y así son los problemas, así son las crisis, así son las pandemias y las etapas de dificultad en donde pareciera que esto no termina. Pero déjame decirte una cosa. Aunque tu alma se haya turbado, Jesús dice: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dice. Qué precioso cuando Jesús está trayendo como medicina a la turbación el creer. Creer es una condición de sobrenaturalidad para gobernar sobre las cosas que son hasta cierto punto difíciles de resolver. Pero cuando esa condición de turbación llega, pierdes el sueño, caes en depresión y estás literalmente sintiendo dentro de ti. El salmista dijo: ¿por qué te turbas dentro de mí? Se lo está diciendo a su alma. Recuérdate que en el alma estaban los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Y una vida con sentimientos turbados, una vida con sentimientos de desesperación o, en el peor de los casos, con pensamientos de turbación. Es que no se puede concentrar en una paz que sobrepasa todo entendimiento, sino por el contrario, no puede avanzar. Pero él le habla a su alma y le dice: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mira, una cosa es que alguien venga y te diga esto y otra cosa es que tú se lo digas a tu alma. Eso depende de la convicción que estás manejando, porque en un momento precisamente de turbación, el corazón puede encontrar debilidad y esa debilidad llevarte a parar con tus planes, a parar con tus proyectos. Este 2020 para mucha gente ha resultado un año desagradable, un año de turbación, pero no para los que tienen una promesa de Dios.
Si tú te has turbado y te has confundido, Dios te está probando que todo lo que te ha dado y todo lo que has tenido no ha venido de la situación económica favorable, no ha venido de un mercado de valores que te promete grandes ganancias. No, lo que te ha sido dado ha venido de la mano de Dios. Y en Dios no hay turbación. Este momento podrá ser de confusión y podrá ser un momento de desesperanza para mucha gente que no ha tenido a Jesucristo. La Biblia habla de que cuando no se conoce a Dios, se vive sin Dios y sin esperanza. Y qué duro es vivir sin esperanza. No sé si alguna vez has visto a una persona en ese plano. Cuando, por ejemplo, alguien muere, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, respecto a los que duermen, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, los que duermen eran los que habían muerto. Pero ir a un funeral sin esperanza, por Dios santo, es una situación bastante dura. Por mucho que tú quieras decirle a los dolientes, a las personas que están sufriendo esa separación, y quieres hablarles paz y reposo, y hay un corazón descontrolado en la turbación, y no hay esperanza. Pero cuando tú vas a un funeral de una persona que le ha creído a Dios y ha tenido esperanza, mira, hay dolor, hay aflicción, hay algo que no se resuelve completamente en ese momento, pero la esperanza hace que la forma de enfrentar el momento sea más leve, sea más soportable en la medida en la que tú sabes que Dios no ha mentido. Entonces, ¿qué tal si esta noche le puedes decir a tu alma, espera en Dios? Espera en Dios. No te impacientes, no te desesperes porque Dios está obrando precisamente para devolverte la esperanza. Yo puedo ver en la escritura, en el Salmo 130 y en el versículo 5, que el salmista dice, espero en el Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Mira, ¿qué es lo que hace que la esperanza se arraigue para devolverte las fuerzas? Esto es muy importante y no lo podemos dejar pasar. Esperar con toda el alma es esperar con tus pensamientos, es esperar con tus emociones, es esperar con una voluntad dispuesta. Pero el salmista está diciendo, espero en su palabra. En esa condición está puesta mi esperanza. Si es precisamente el momento para encontrar que las cosas no tienen futuro favorable, es porque no tienes una palabra en la cual arraigarte. Como cuando Jesús dice que hubo un hombre necio que edificó su casa sobre la arena y cuando vinieron vientos y tempestades, la ruina de aquel hombre fue muy grande porque los vientos y las tempestades, la lluvia, el vendaval, dice una versión, arrasó con todo lo que había construido en la arena, porque en la arena no se puede cimentar. Ahora, hubo un hombre sabio, dice, que edificó sobre la roca. La roca es Cristo, tú lo sabes. Esto no es nada nuevo el hecho que yo te lo diga, pero edificar sobre la roca trae como garantía que cuando la tormenta venga, tú vas a permanecer firme en el lugar que Dios quiere. Esa es la esperanza que hay en su palabra y por eso es que esta noche Dios quiere dejar una palabra en tu corazón para que crezcas en esperanza, para que desarrolles la condición de esperar favorablemente, porque la esperanza es precisamente la expectativa de las cosas que han de llegar, pero que son favorables. Si no fueran favorables, dime, ¿por qué habría de ser una esperanza? Precisamente la desesperanza y el desconsuelo, son las condiciones del temor hacia el daño que una persona puede vivir. Pero
precioso que en este salmo nosotros aprendamos a decir: espero en el Señor y lo espero con toda mi alma. Este 2020 no va a terminar sin que tú veas el favor de Dios. Es más, ahora mismo tú puedes ser testigo de que hasta el momento el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha desamparado. Dios mismo ha cuidado de tu casa, Dios mismo ha sustentado tus fuerzas. Entonces, espera con toda tu alma, porque hay más promesas en su palabra que te desarrollan el anhelo por recibirlas. Y esa situación tiene definitivamente una condición favorable para el alma, porque el alma va a necesitar establecerse en algo en medio de las tormentas. El alma es tan variable que cuando no tiene un ancla que la sostenga, es arrastrada precisamente y hasta lugares a donde nunca se imaginó que podría llegar. Hay gente que en la desesperación, en la angustia o en la tristeza cayó precisamente hasta en el anhelo de acabar con su vida. Cuando a una persona viene el desconsuelo y cae en depresión, es porque perdió la esperanza. Y si entraste en esa etapa, hay gente que desde hace mucho rato, cuando el alma le empezó a demostrar el desconsuelo que este panorama de este 2020 para muchos ha representado, cuando el alma le empezó a anunciar las tormentas, insisto, en el ámbito económico, o empezó a anunciar el temor de un contagio del COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, o empezaste a ver el desempleo o las pocas oportunidades, probablemente tú soñaste y tuviste planes respecto a tu futuro de todo tipo, gente que estaba planificando crecer en sus empresas, gente que estaba planificando quizás ir a la universidad o terminar sus proyectos en el tiempo debido, y ahora con esto, pues no. Déjame decirte una cosa. Dios te quiere hablar al alma y darle un ancla precisamente en el momento que tu alma más lo está necesitando, porque esa es la condición favorable con la que la esperanza se desarrolla. Yo encuentro en Hebreos capítulo 6 una porción bíblica es extraordinaria para recuperar esperanza. Fíjate que dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. En breve voy a explicar estas últimas dos líneas, el penetrar hasta detrás de la cortina del santuario, pero ahora de primera mano tomemos esta parte. Tenemos como firme y segura ancla del alma. Yo quiero preguntarte, ¿tienes un ancla firme para tu alma? ¿Tienes un ancla firme y segura? Porque podrían haber anclas que no van a soportar la presión de esta etapa que se está viviendo. Es más, podría haber gente que en un momento ha confiado en su cuenta de banco, ha confiado en un posible negocio, en un empleo, y de la noche a la mañana lo perdió porque su ancla era precisamente eso. Venía una tormenta y decía: tengo un buen ingreso. Venía una dificultad y decía: pero no estamos en crisis mientras yo tenga trabajo. Pero en este momento se necesita tener una firme y segura ancla a tus emociones, a tus pensamientos, a tu voluntad, que es la composición del alma, y recuperar la esperanza, porque es un ancla a la esperanza. Yo quiero que notes eso, y no está de más que lo volvamos a leer. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, pero esa esperanza penetra, dice, hasta detrás de la cortina del santuario. Entonces, si la esperanza penetra, yo no veo que sea una definición simplemente de una palabra. Es una persona esa esperanza. Es un ancla que tiene definitivamente un nombre, y su nombre es Jesucristo. Él fue el que penetró hasta detrás de la cortina del santuario y tu esperanza está puesta en Él. Déjame decirte, si la Biblia dice que Dios te dio a Cristo
¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Este no es un tiempo de lamento, este no es un tiempo de depresión y de tristeza. Este es un tiempo para proclamar de quién viene tu socorro, de quién viene tu esperanza, de quién vienen tus fuerzas. Este es el tiempo para levantar una canción en medio de la crisis y poder proclamar en quién has confiado y en quién has esperado. Voy a retomar este pasaje de Hebreos, pero voy a regresar al versículo 13. Ahí estábamos en el 19, pero quiero que retomemos el contexto de esta palabra, porque hay algo aquí extraordinario. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Quiero recordarte que Abraham fue un hombre con mucha riqueza económica, pero con una dificultad, porque era estéril su esposa. Y en medio de todo esto, Abraham también fue un guerrero. Abraham salió a pelear contra reyes y los derrotó. Abraham recibió una promesa que tardó más de 20 años en llegar, pero sostuvo la esperanza. Pero Dios se encargó de darle seguridad a Abraham en las palabras que le estaba prometiendo. Por eso, como el Salmo 130, en su palabra está mi esperanza. Abraham recibió una palabra de parte de Dios, y esa palabra era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como Abraham no había recibido un hijo, Dios le concede una promesa y ese hijo habrá de llegar. Pero Dios se asegura de que Abraham lo crea. Y dice la Biblia que como no tenía a nadie superior por quien jurar, ¿quién? Dios juró por sí mismo. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿qué necesidad tenía Dios de jurar? Siendo Él sin mentira, siendo un ser veraz y en quien no habita el engaño, ¿qué necesidad tenía Él de jurar? Sino porque nuestro corazón es tan inestable y se ha acostumbrado a que le fallen, a que le mientan, a que lo traicionen. Si alguien te pagó con traición, si alguien lastimó tu corazón, déjame decirte que Dios no lo va a hacer. Pon tu confianza, pon tu esperanza en el momento en el que Él te da una promesa para recuperarte. Ahora, dice el versículo 14, que le dijo a Abraham, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Mira, esta promesa no se cumplió de la noche a la mañana. Sin embargo, Dios tuvo que trabajar con Abraham para enseñarle a tener esperanza. La esperanza va un poquito más a largo plazo del cumplimiento de las cosas. Sin embargo, a ti también te fue dado el mismo propósito de bendecirte y multiplicarte como le fue dado a Abraham. Cuando nosotros recibimos la promesa de Cristo, recibimos la promesa que le fue dada a Abraham, de que en su semilla, en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, la promesa de Abraham es una promesa de bendición, no es una promesa de maldición. Y la semilla, la simiente de Abraham es Cristo. Ahora que Jesús está en tu corazón, tú puedes ver que esta promesa de bendecirte en gran manera y de multiplicarte, Dios no la ha cambiado. Dios no ha cambiado su propósito, a pesar de que el 2020 te diga lo contrario y la gente lo reafirme. Dios no está confirmando esa promesa de que te va a ir mal, porque Él no prometió que te va a ir mal. Él prometió que te va a ir bien, que te va a multiplicar y que te va a sobreabundar. Ahora, dice el versículo 15, así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. La paciencia es una fiel compañera de la esperanza. La paciencia es necesaria para ver la culminación de las promesas. La paciencia se va a cimentar en una palabra con juramento como la que Dios estableció. Dios le juró a Abraham. No solo le dio la promesa, sino le dio juramento. Dios a ti te ha dado promesas, pero también te dio juramento. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cosas? Número uno, la promesa es lo que Dios dijo que va a hacer. Número dos, el juramento es la seguridad de que Él lo va a hacer. Y esto es extraordinario para recuperar tu esperanza, porque Dios no ha cambiado su propósito a pesar de lo mal que las cosas estén.
Pero ¿cuánto hablas de esa esperanza? ¿Cuánto consideras que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Sabes? Dios está diciendo que lo que Él planificó en su propósito original, Él lo va a cumplir. Y en el versículo 16 dice que los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a la discusión. Es decir, que el juramento confirma lo que se ha dicho y no hay más que discutir. Como humanos, como seres humanos, nosotros podemos tener la costumbre de cerrar un trato con un juramento. Es más, en muchos años atrás, la palabra del juramento entre dos personas era mucho más fuerte que cualquier otro documento o cualquier otro medio de prueba. Se le daba tanta validez a la palabra de una persona que bastaba con que lo hubiera jurado para decir, así va a ser. Ahora, Dios mismo enseñó que no se debe jurar en vano. ¿Por qué crees que Dios habría de fallar a su juramento si Él aborrece el que se jure en vano? Entonces Él no va a fallar el juramento, y el juramento es que Él te escogió con un propósito de bendecirte, de sanarte, de darte vida y vida en abundancia. Déjame decirte que las circunstancias de este momento a nivel del mundo o a nivel de las naciones no determinan que Dios haya cambiado sus propósitos. Dios sigue firme en bendecirnos, en multiplicarnos, en sostenernos, en decirnos que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a hundir, en decir que aunque pasemos por el fuego, la llama no va a arder, no te va a quemar, sino por el contrario, la gloria de Dios va a ser revelada de tal manera que aun cuando las cosas se pongan más oscuras sobre las naciones, más intensa va a ser la luz que Dios va a poner para brillar en tu corazón. Y para eso hay juramento. En el versículo 17 dice que por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Esto es precioso. Este es el punto medular del tema de esta noche. Cuando la esperanza regresa a tu corazón, cuando tú vuelves a la esperanza, vas a encontrar el propósito original de Dios. Ahora, déjame decirte esto. Dios quiere demostrarlo claramente. Eso es lo que está haciendo esta noche, y de ahí la autoridad y la vía para hablar esta palabra, porque Dios quiere demostrar claramente a sus herederos. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros, los que fuimos escogidos no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no porque lo merezcamos. Aunque alguien te diga, tú eres un inmerecido, tú eres uno que no va a hacer las cosas que Dios quiere, dile, tienes toda la razón, yo no lo merezco, pero Él me hizo su heredero. Él me hizo su hijo. San Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, por consiguiente, se convirtieron en herederos. El apóstol Pablo le dice a los efesios que Él nos hizo herederos y coherederos con Cristo. Eso es extraordinario, porque entonces hay una herencia que Dios está proclamando en medio de la crisis y la dificultad. Dios quiere demostrarte claramente que si tú eres un heredero de la promesa, su propósito es inmutable. Dios quiere demostrarnos que Él no ha cambiado propósitos. La palabra inmutable quiere decir que no puede cambiar, no puede mutarse, no puede tener variación, y el propósito de Dios es inmutable. No sé si has sentido o crees en un propósito en tu vida, pero nosotros no somos una casualidad para estar en este mundo. Nosotros no venimos como producto de la evolución. Nosotros no venimos como producto de un accidente. Nosotros nacimos, dice San Juan capítulo 1, 11 y 12, dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y que no nacieron por voluntad de carne ni voluntad humana o voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces el propósito de Dios al ponerte en esta tierra y vivir este año como un año crítico para el mundo, el propósito es demostrarnos a nosotros claramente. Es que no me canso, mira, de decirlo y de enfatizarlo. Dios quiere demostrar claramente a los herederos
de la promesa, que su propósito es inmutable. Dios no ha cambiado su propósito. Dios no ha abandonado el propósito con el que te creó y lo confirmó con un juramento. Tan importante es esto para Dios como para que Él cuide hasta con un juramento lo que quiere hacer con nosotros al multiplicarnos, al hacernos crecer y fructificar, como originalmente lo quiso hacer antes de que el hombre cayera. Pero aunque el pecado entró por un hombre y la muerte entró con él, la vida, el favor, la restauración de todas las cosas vinieron con Cristo. Ahora, Dios quiere demostrarlo y en el versículo 18 dice, perdón, antes de entrar al 18, tengo que decirte esto. Hay un propósito inmutable. Nada va a cambiar el propósito. Estaba chequeando algunas versiones y me quedé fascinado con cómo Dios tomó el tiempo para demostrar su compromiso. Su propósito es inmutable. Tú fuiste creado con un propósito. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ten en mente esto, todas las cosas están cooperando para bien. No entiendes cómo perdiste ese empleo, no entiendes cómo perdiste futuro y esperanza en este 2020. Momento, todas las cosas están cooperando para un bien tuyo y es porque tú fuiste llamado conforme a su propósito. Dios tiene un propósito contigo. Y tal y como el Señor se lo dijo a sus siervos, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije que iba a hacer contigo. Ahora, ¿qué te ha dicho Dios respecto a tus días? ¿Qué te ha dicho Dios respecto a tu ministerio? ¿Qué ha dicho Dios respecto a tu familia? ¿Qué ha dicho Dios respecto a tu salud? ¿Qué ha dicho Dios respecto a tus finanzas? Déjame decirte que para cada una de esas áreas, Dios tiene una palabra específica y el juramento de Dios permanece de que lo va a hacer. Ahora, esto es para los llamados conforme a su propósito. Te recuerdo que su propósito es inmutable. Esta situación del 2020 no cambia el propósito de Dios y esa esperanza es la que tú tienes que mantener. Has de saber que este versículo está de la mano también con Primera de Pedro 3:9. Nosotros no podemos devolver mal por mal ni insulto por insulto. Como dice otra versión, no maldiciendo ni pagando maldición por maldición. No te detengas a maldecir este año y las circunstancias, porque en ti hay un propósito de bendición. No devuelvas insulto por insulto, sino más bien dice bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito. Te recuerdo que el propósito es inmutable. Y estoy tomando el pasaje, voy a regresar a esta parte específicamente acá, en este versículo que era el que nos decía claramente que el propósito es inmutable. Creo que estamos acá, es en el versículo número 16, perdón. No, es el 17, perdonen, acá está. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito, te acabo de mostrar los que conforme a su propósito fueron llamados. Ahora te estoy diciendo el pasaje de la carta del apóstol Pedro. Fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Y aquí dice que su propósito es inmutable. ¿Qué te parece? Dios no ha cambiado la determinación entonces para este año 2020 y el resto de tus días, porque ese propósito de bendecirte permanece. La bendición respecto a tus finanzas, la bendición respecto a tu salud, la bendición respecto a tu familia, la bendición en todas las áreas que corresponden. Ahora, me encantó esta palabra y te la quiero compartir en el capítulo 42 de Job. En el versículo 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Mira qué cosa más tremenda. Ningún propósito de Dios va a ser estorbado. Dios determinó levantar tu cabeza y poner una corona de favor sobre tu cabeza. Ese propósito nadie lo va a estorbar. Ese propósito permanece a pesar de la cuarentena. El propósito de Dios es de bien y no de mal.
Romanos capítulo 12 dice que si renovamos nuestro entendimiento, vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no está pensando en planes de mal, Dios no está pensando en cosas desagradables, Dios no está pensando en cosas imperfectas, Dios está pensando, como lo diría Jeremías 11:29, yo sé los planes que tengo. Hay una versión que dice el propósito que tengo respecto a vosotros. Planes de bien y no de mal, dice. Lo impactante es que ese versículo está de la mano con la esperanza, porque luego dice para darles un futuro y una esperanza. Entonces, esta noche Dios quiere decirte, yo no he cambiado mi propósito, vuelve a tu esperanza, voy a recuperar lo que has perdido, te lo voy a devolver multiplicado, es más, te voy a hacer brotar manantiales en pleno desierto, van a brotar corrientes de agua que te van a sostener y te van a hacer fructificar en plena crisis, porque en Dios no hay crisis, en Dios no hay dificultad. Ahora, esta versión, que es la nueva versión internacional, dice, yo sé bien que tú puedes, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Extraordinario. Por eso es que Dios hasta con juramento lo estableció. Y ahora, pues retomo el versículo 18, donde estábamos hace algún momentito. Todavía me falta, es el 19, te voy a leer el 18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, es que me sorprende la cantidad de veces que Dios tiene que decir que Él no cambia. Esta palabra inmutable está en los versículos anteriores. Ahora, Dios lo hizo así para que con la promesa y el juramento, mira las dos cosas que Dios quiere plantear y establecer esta noche en tu corazón. Él te ha dado promesa, pero también le puso juramento. Observa, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, no van a cambiar. Esto es extraordinario. Bendecimos a Dios porque Él es un Dios de bien y no de mal. Mira, son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tú no puedes esperar mentira de Dios. La Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira, pero en Dios no hay mentira. Es más, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es más, la Biblia agrega que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero mira, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿En cuáles? En la promesa y en el juramento. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Por eso es que esta es una noche para recuperar esperanza y esperar cosas preciosas y esperar que tus siguientes años van a ser extraordinarios y saber que los años que vienen van a ser mejores que el presente y los pasados y saber que Dios no ha parado ni ha detenido su tarea incesante por buscar esperanza para tu corazón e insistirte para que tú puedas hoy. Dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son esas dos realidades inmutables, tú puedas aferrarte, tú puedas encontrar refugio y aferrarte a la esperanza. Entonces, ¿te recuerdas del ancla? El ancla tiene la cualidad de sembrarse en la arena o en la roca y en un momento, el versículo 19, ahora sí, tiene sentido. Veníamos en el 18. Con el 19 lo empezamos toda esta travesía en la palabra de Dios esta noche porque estábamos hablando de un ancla para nuestra alma. Es alma inestable, es alma de la que hablamos que tiene sentimientos y emociones inestables, es alma que piensa a veces en depresión y de la cual el salmista dijo, mi alma está deprimida. ¿Por qué le dicen a mi alma que huya al desierto? No, observa, para el 19 ahora decir, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Esta imagen es un ancla gigantesca, antigua, que las embarcaciones en un momento de tormenta podían lanzarla al mar y cuando el ancla llegaba al fondo,
ahí se sembraba literalmente y no había forma de que la embarcación fuera arrastrada por la corriente. Esa ancla para nuestra alma, dice acá, tiene un nombre, es Cristo. Y esa ancla, que es una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, tiene una explicación. Solo te voy a mostrar esta versión, que es la nueva versión internacional. Tenemos una firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Pero con esa composición de cimiento, la cortina del santuario la tenemos que considerar esta noche rápidamente, porque eso le va a dar esperanza a nuestro corazón. El tabernáculo que Dios le manda a Moisés construir, según el modelo que le fue mostrado a Moisés en el cielo, era un lugar de habitación desde donde la tribu de sacerdotes, te recuerdo que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y dice que nosotros recibimos un sacerdocio para ofrecer a Dios. Somos sus sacerdotes. Pero ahora, en ese tabernáculo habían 3 compartimientos. Estaba el atrio en la parte de afuera, el lugar santo, que era este espacio que vemos acá entre 2 cortinajes. Y para este espacio previo había puerta de acceso. Pero para esta cortina, para entrar al tercer lugar, que era el lugar santísimo, no había una puerta. El lugar estaba cerrado para el acceso de todos. Solo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año. Y entre los oficios que se operaban acá, que no me voy a detener en ellos, porque veo en el versículo 19 de Hebreos 6:19 que dice: una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Porque esto es importante para recuperar tu esperanza. ¿Qué había detrás de la cortina del santuario? Ahí está el punto para que esta noche tengas confianza de acercarte al trono de Dios sin ningún temor. Quiero que observes esto, porque en el lugar santísimo, que era el tercer lugar del tabernáculo, teníamos atrio, lugar santo y lugar santísimo. Según la Biblia no lo enseña, ahí estaba el arca del pacto. Era el lugar más importante, pero cuando Jesús muere, esa misma distribución estaba en el templo, ya no en el tabernáculo, porque construyeron después ese templo que es destruido en el tiempo de Roma, o es destruido por los romanos. Ese lugar tenía un velo gigantesco que impedía el acceso hasta el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Cuando Jesús muere, en el momento que Él expira y entrega su espíritu en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, se partió en 2. Y literalmente para nosotros eso es una esperanza de lo que está detrás de la cortina que se rasgó. Es decir, la esperanza es el acceso hasta la presencia de Dios en su totalidad. Esta es una noche de esperanza. Tú vas a poder venir delante del trono del Padre con una actitud de confianza, sabiendo que Él no te juzga por tus pecados, por tus errores, sino por el contrario, Él quiere redimirte del pecado y de la condenación. Esa actitud de temor, de que no estás listo y que vas a buscar a Dios cuando tú ya no peques, cuando ya no estés mal, esa actitud Dios la quiere cambiar esta noche y quiere decirte que entres confiadamente, porque ahí, en el lugar santísimo, detrás de ese velo, está el arca. Y en el arca, que era una especie de mueble, si te lo puedo poner así, disculpa los términos, los voy a simplificar, una especie de caja de madera con determinadas especificaciones. Para haberla construido, tenía una tapadera grande, y en esa tapadera el sacerdote entraba y depositaba la sangre del cordero sobre esa tapadera, y cuando Dios miraba esa sangre, miraba la bendición, la erradicación de la maldición. La sangre quitó el pecado. La sangre vino a purificar nuestra vida. Y como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, aquel que al que nos amó, dice, y con su sangre nos lavó y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué te parece? Eso es extraordinario, eso es glorioso. Esa es la realidad que estamos viviendo en el nuevo pacto, para saber que ahora ahí, en ese lugar, estaba el maná dentro del arca, estaban las tablas de la ley dentro del arca, estaba la vara de Aarón que reverdeció, pero estos fueron elementos del antiguo pacto que fueron de alguna manera finiquitados, cancelados, porque Jesús los cumplió. Jesús no los vino a abrogar, los vino a cumplir por la sangre que derramó, ya no de corderos ni de machos cabríos como animales, sino la sangre de su propio Hijo. Eso, para cerrar con el pasaje de Hebreos 6:19 que estábamos considerando, tenemos un ancla firme, porque hay una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, y saber que Dios está planificando un año extraordinario y tus años siguientes en bendición, porque hubo quien pagó por tus culpas y sufrió la causa del pecado. Voy a retomar Hebreos 6:19, que es el versículo completo. Esta confianza nos da plena seguridad y es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. ¿Te das cuenta de todos los elementos? Confianza, el ancla, la firmeza, la confianza en Jesucristo, la cortina que fue rota para entrar al lugar donde está el favor de Dios, donde está el lugar de la misericordia y de la compasión. Así que, ¿quieres volver a esa esperanza esta noche? Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, es el momento de decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy vengo a reconocer que yo necesito una relación más profunda contigo. No es religión, es una relación y un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si tú quieres decirle: entra a mi vida, perdona mis pecados, Él te recibe tal y como tú vienes. Él no está esperando que tú dejes el pecado para que te acerques a Él. No, ¿sabes qué es lo que Él quiere? Romperlo en ti, romper ese ciclo de pecado. Y si sientes que no tienes las fuerzas, simplemente acércate. A Él vinieron todos los que fueron desechados. Él no vino a buscar a los santos, Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Esta es una noche de esperanza gloriosa. Y si tú, como cristiano, hijo de Dios, has estado cansado, has estado desesperado, vuelve hoy a tener una esperanza. ¿Qué tal si oras conmigo y le pides al Señor la fortaleza que tu corazón necesita? Oremos esta noche y acompáñame, porque el Espíritu Santo te quiere ministrar esperanza, porque tus mejores años están por delante. Levanta tu cabeza. Este año no va a determinar el que te vaya mal. Dios ha determinado y se comprometió con juramento de bendecirte, de multiplicarte, y dijo que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y estos 365 días que dure el 2020, y aun si las cosas se prolongaran para el mundo como difíciles, para ti no se determinó mal, sino Dios determinó planes de bien y no de mal. Por la sangre que Jesús derramó y la puso en ese tabernáculo y rompió el velo que dividía y separaba tu acceso, ahora puedes entrar. Ora conmigo. Padre, gracias por esta noche preciosa. Yo quiero pedirte por el que ahora te está recibiendo, por todo el que necesita recibir esperanza. Renueva sus fuerzas, renueva, Señor, las expectativas de los años que vienen, de los años extraordinarios donde tú estás anunciando, Señor, que tu luz será aún más brillante cada vez más, y que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad los pueblos, sobre nosotros será vista tu gloria, será vista tu luz. Lo creemos y hoy tomamos esa esperanza como un ancla firme que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, clamo por el que hoy te está recibiendo. Si tú le estás entregando tu corazón, permíteme acompañarte en esta oración. Si quieres decirle: Señor Jesús, dilo conmigo y créelo en tu corazón. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Jesús. Perdona mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz
y resucitaste al tercer día. Sálvame, Señor. A ti clamo por una esperanza eterna. Padre, clamo por los que ya te han recibido y sus corazones han estado debilitados. Que hoy caiga toda venda de sus ojos. Que vengan tiempos de refrigerio. Que vengan tiempos de paz. Que vengan tiempos de restauración, Señor. Yo sé que esta palabra está siendo tomada en lo más profundo del corazón ahora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor por esa palabra de esperanza que has tomado en tu corazón. Déjame decirte, Dios está preparando cosas extraordinarias. A Dios no le ha amarrado las manos ni la pandemia ni la cuarentena. Dios sigue sentado en su trono buscando bendecirte, enviando a sus ángeles en tu entorno. Amén. Te invito a nuestros servicios los días miércoles y los días viernes en este horario a las 7:30 de la noche. Empezamos con un tiempo de alabanza precioso y tú te puedes sumar y alabar y adorar al Señor con esperanza. A las 8 de la noche estamos entrando con la palabra y el domingo a las 10 de la mañana hay un tiempo extraordinario. Este fin de semana hay muchas actividades que Dios quiere que tú las aproveches. Mañana sábado la juventud tiene su servicio a las 6 de la tarde. Te puedes conectar a través de la aplicación de Zoom. Va a ser una bendición que puedas hacerlo. El día domingo a las 10 de la mañana el servicio. A las 3 de la tarde los niños están en su actividad en un tiempo precioso. Y a las 4 de la tarde vas a experimentar otro tiempo muy especial, precisamente con el tiempo para las mujeres, pero es el día sábado. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie.